Dios les bendiga, sean bienvenidos a su canal Palabra de Vida. Estamos en esta nueva serie que lleva por título Disciplinas Espirituales y para mí es un gran privilegio poder iniciar hablando acerca de la oración. Y digo que es un gran privilegio porque cuando empezamos a desarrollar nuestra relación con Dios, es la oración, esa columna, esa escalera que nos ayuda a ir avanzando en esa comunión, en esa intimidad que podemos tener con Él. Por eso si has sentido que tus oraciones no pasan del techo, como dicen algunas personas, o incluso te cuesta saber qué decirle a Dios mientras estás orando, es importante que empieces a escudriñar lo que la palabra dice sobre cómo orar para que puedas ir escalando peldaños en tu relación con el Padre. En este episodio vamos a tener como texto bíblico Mateo 6, del 6 al 13. Es un momento en el cual Jesucristo está enseñando a orar. Y él habla acerca de cómo el orar en secreto tiene una recompensa grande y cómo el orar con propósito es importante para que podamos comunicarnos con el Padre Celestial. Está Jesús en el Sermón del Monte y en medio de todo lo que está diciendo hay un rechazo que se manifiesta ante lo que él denomina personas hipócritas o tal vez oraciones hipócritas, que son estas oraciones que se basan solo en la repetición y que no tienen un sentido genuino, sino por el contrario, que son rezos o son repeticiones que terminan siendo vanas delante de nuestro Padre Celestial. Así que para entrar en este tema, vamos a leer el Evangelio de Mateo en el capítulo 6, versículos 6 al 13. Vamos a ir leyendo y conforme se va desarrollando la lectura, vamos a recibir lo que Dios nos quiere entregar referente al tema de la oración. Dice la palabra, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Jesucristo establece una prioridad, algo que es muy importante en el momento de orar. Y es que existen personas que se preocupan más por el orar de forma novedosa o de forma que sea atractivo, que sea incluso empático con quienes están escuchando. Pero realmente este no es el fundamento. Dice Jesucristo en este versículo que lo más importante es que podamos tener esa oración en la intimidad. Esa oración donde el hombre no nos escucha, sino que quien nos escucha es el Padre Celestial. Esa oración donde de pronto no vamos a tener en cuenta protocolos que el hombre ha establecido o la religión nos ha entregado, sino por el contrario vamos a ser genuinos porque nuestras palabras van a nacer directamente de nuestro corazón ante Él. Y dice claramente que lo que el Padre ve en lo secreto, Él lo recompensará en público. No significa esto que yo debo buscar a Dios con la puerta cerrada en mi habitación a solas para recibir una recompensa. Por el contrario, lo que significa es que cuando yo logro conseguir la intimidad, la oración con Dios de manera genuina, de manera sincera, no buscando ser visto, logro entonces tener ese resultado positivo. Allí la palabra habla de una recompensa que viene a ser el resultado de mi oración, porque no hay oración que no tenga respuesta en Dios. No hay oración que no tenga una recompensa de parte del cielo hacia nosotros. Y eso es lo que habla Jesucristo en este versículo. Entonces, establece esa prioridad, establece esa base, la cual es la oración en intimidad. Él está diciendo claramente, no se preocupen tanto porque sus oraciones sean escuchadas en público o porque cuando ustedes vayan a orar en público, las personas queden asombradas de cómo ustedes lo hacen. Por el contrario, denle importancia a lo que es prioridad, lo cual es lo genuino, lo íntimo, lo que se puede hacer de manera especial cuando nadie te escucha, es decir, lo que es sincero. Luego él empieza a desglosar un poco más la idea y dice, y orando, no uséis vanas
repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Esto es una verdad muy fuerte, porque nos deja ver que nuestro Dios no es un robot, no es alguien mecánico que responde ante nuestras acciones mecánicas. Por el contrario, se trata de alguien que nos escucha, de alguien que ve nuestro corazón, de alguien que sabe lo que nosotros tenemos por necesidad y que cuando le estamos hablando, Él no está esperando de nosotros esas repeticiones vanas. Él habla allí de los gentiles y hoy podemos decir que los gentiles hacen referencia a todo el pueblo que no es judío. Estos gentiles tenían rituales, tenían palabras que repetían una y otra vez, creyendo que sus dioses podrían escucharle, creyendo que todos los ídolos que ellos tenían podían dar respuesta. Entre más ellos repitieran esos rezos, más tendrían respuesta. Ese era el pensamiento de ellos. Pero Jesucristo viene a cambiar toda estructura de hombre, toda estructura religiosa. Y él dice, no crean que por esas vanas repeticiones van a ser escuchados. Dice el versículo 8, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Antes que vosotros le pidáis, dice la palabra. Entonces entramos en oración, sí, muchas veces para pedirle a Dios algo, pero con la conciencia clara de que Dios sabe de qué tenemos necesidad, pero con el pensamiento enfocado en que Él es nuestro pastor, en que no nos hace falta nada en Él, en que cuando vamos a presentarle una petición, ya nuestro Dios, nuestro Padre Celestial está disponiendo de la provisión que nosotros necesitamos. Y es con esa mentalidad que se entra a orar, sabiendo que yo debo expresarle a Dios mi necesidad, yo debo pedirle a Dios lo que quiero que Él haga en mi vida, pero sabiendo que como buen padre, como buen pastor, ya Él tiene todo lo que yo necesito, ya Él sabe lo que yo necesito en este tiempo. Luego que el Señor establece todos estos principios, el cual es darle la importancia a la oración en la intimidad, es decir, la oración genuina, no la oración pública que busca ser exaltado. eh, Da también la importancia de no usar la oración como repeticiones vanas, repetir palabras, sino que seamos completamente sinceros, que no imitemos a aquellos pueblos que tenían ídolos y que usaban este tipo de comunicación con esos ídolos, sino por el contrario, que entremos con una conciencia clara de que nuestro Padre Celestial sabe de qué tenemos necesidad. Después que el Señor establece todo esto, ahora Él viene a dejar un modelo. Él deja un modelo sobre cómo orar. Él deja un paso a paso, Él deja una enseñanza sobre cómo orar. Él no establece una repetición vana. Él establece un modelo sobre cómo orar. Incluso en Juan 17 vemos a Jesús también orando y nos damos cuenta que no utiliza las palabras literales que vamos a ver ahora, sino que es una estructura bajo la cual Él se guía para orar con el Padre. Y Él dice, vosotros pues oraréis así. Es decir, tendráis en cuenta todo lo anterior, pero también vas a empezar a orar en la siguiente forma. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Toda oración siempre vamos a iniciarla alabando a Dios. Toda oración siempre vamos a iniciarla adorando a Dios. Esto es importante. No te puedes dejar confundir y entrar en oración automáticamente presentando tus peticiones o incluso las personas que ya tienen de pronto conocimiento acerca de cómo orar, a veces entran en oración y de inmediato lo hacen es con guerra espiritual, esto es reprendiendo a potestades, huestes de maldad y todo lo demás, pues no es el orden bíblico, no es lo que está escrito en la palabra. Lo que nosotros tenemos en la palabra, claro, es que tenemos que iniciar adorando a Dios.
Y tal vez me preguntarás, pero ¿cómo puedo adorar al Señor? ¿Cómo puedo adorar a Dios? ¿Cómo lo hago? Bien, hay dos maneras de elevar adoración al Padre. La primera es por quién es Él. Adoramos a Dios por quién es Él. Esto significa conocer los atributos de Dios, conocer la personalidad de Dios, si lo quieres ver en esa manera. Entonces podrás exaltarlo por quien Él es. Por ejemplo, si conoces que Dios es misericordioso, si conoces que Dios es omnipotente, si conoces que Dios es el Shaddai, el Dios todo suficiente, si conoces que Dios es Jehová Sabaoth, varón de guerra, cada uno de esos nombres, cada uno de esos atributos son motivo para adorarle. Si sabes que Él es el que hizo los cielos y la tierra, Él es el Dios que merece alabanza. Ese es un punto para alabar al Señor, el reconocer quién es Él, el exaltarle por quién es Él. Pero también hay un segundo punto y es cuando necesitamos darle gracias a Dios. Alabamos a Dios en acción de gracia por todas las cosas que Él hace. Yo te invito a que tú puedas escribir en una hoja por qué le das gracias a Dios. Vas a ver que va a ser imposible que termines de escribir porque reconoces que por Él es que respiras, reconoces que por Él es que tienes alimento, reconoces que por Él es que tienes el vestido, el calzado, Él es quien te ha dado vida, Él es quien te ayuda a permanecer. Entonces, es en esa manera que alabamos a Dios. De pronto alguien dirá, pero ¿y a través de alabanzas cantando lo puedo hacer? Claro que lo puedes hacer, pero como solo estamos hablando de oración y esto es comunicación con Dios, esto es diálogo con Dios, esto es hablar con Dios, esas son las dos formas en que tú debes iniciar tu tiempo de oración. Alabando a Dios por quién es Él, esto es exaltándole, esto es glorificando su nombre y también lo puedes hacer dándole gracias por todas las cosas que Él hace en tu vida. Luego que pasas de esto, dice Jesucristo aquí, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Esta es la segunda parte que puedes tomar en tu tiempo de oración y es cuando tú le pides al Señor que su reino se establezca aquí en esta tierra. Esto es que la evangelización crezca, esto es que las personas se conviertan a Él, esto es que todo lo que el Señor ha establecido para este tiempo se cumpla. Y dentro de eso está la voluntad de Dios. Entonces, si tu petición es por salud, si tu petición es por la parte económica, es por la parte emocional, cualquiera que sea tu petición, siempre pedirás su voluntad, su voluntad. Y debes ingresar a orar reconociendo cuál es la voluntad revelada de Dios para tu petición. Por ejemplo, el Señor desea que nosotros seamos sanos porque Cristo pagó el precio por la sanidad. Entonces tú automáticamente en ese momento de oración declaras la palabra porque sabes que vas a pedir por sanidad, pero ya su voluntad ha sido revelada para esto. Si estás orando porque hay problemas espirituales, tal vez actividades demoníacas alrededor tuyo, pues dice la palabra que Jesucristo llevó cautiva la cautividad, de tal manera que Él vino a deshacer las obras de las tinieblas, dice la palabra. Entonces ya conocemos la voluntad de Dios por la Escritura. Y en ese momento yo declaro su voluntad. Declaro su voluntad conforme a la palabra. Y ese es el momento número 2 del tiempo de oración. Y pareciera que cada momento nos va llevando un poco más profundo a esa conversación con el Padre. Iniciamos alabando, ya sabemos que lo hacemos basándonos en quién es Él y en lo que Él hace. Es decir, exaltándolo por sus atributos, por su forma de ser, pero también dándole gracias por las cosas que Él hace. Luego pasamos a pedir que su reino se establezca, que su voluntad se haga sobre lo que yo voy a pedir. Y esto lo tenemos con una guía fundamental que es la escritura. Por eso toda oración que se presenta ante Dios debe estar atada, voy a usar esta palabra,
atada a la escritura. Debe haber una promesa, debe haber una verdad bíblica o un principio espiritual que sea quien esté llevando el fundamento de tu oración para que tú sepas cómo pedir. Luego dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Hay personas que consideran que solo se refiere al pan material, a mis necesidades físicas. Pero cuando dice el pan nuestro de cada día, habla de cualquier necesidad que tengamos. Pueden ser necesidades físicas, pueden ser necesidades espirituales, pueden ser necesidades emocionales. Ese es el momento de la oración donde usted y yo podemos presentarle a Dios nuestra petición, nuestra necesidad. Iniciaste alabando, luego pediste su voluntad, declarando la palabra, y ahora vas a pedir aquello que tú deseas, aquello que tú necesitas. Luego pasamos a otra fase del tiempo de oración y es cuando Él dice, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es el momento de pedir perdón a Dios. Hay personas, voy a hacer un paréntesis, hay personas que primero piden perdón y luego entonces entran a presentar la petición. Esto es respetable porque, digamos, todo está dentro de la misma estructura que Jesucristo nos enseñó. Sin embargo, si quieres utilizar literalmente la estructura de Cristo, no debería hacerse así. Hay un método que se llama ACTS. ACTS. Este método consta de, número uno, adoración. Número dos, confesión. Es el momento donde pides perdón. Número tres, acción de gracias. Y número cuatro, súplica o petición. Súplica o petición. Bien, no se sale de la estructura de Cristo, pero no está sujeta literalmente a la estructura que Cristo nos enseñó. De tal manera que no podría decirte que está errado, pero tienes la opción de elegir. Yo acostumbro utilizar literalmente lo que Jesús enseñó, el paso a paso que Él nos dejó, pero tú eres libre de elegir en qué manera fluir con todos estos puntos fundamentales que están aquí. Ese es el momento de pedirle perdón a Dios. Y ese es el momento donde tenemos que también perdonar a aquellos que nos hacen daño, aquellos que nos han fallado, aquellos, o incluso si nosotros hemos sido los que han fallado, podemos también en ese momento empezar a pedir perdón como esa plataforma espiritual para posteriormente hacerlo en el plano físico. Y seguimos en el versículo 13 donde dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Ahí le está pidiendo protección a Dios. Y es así como vamos finalizando el tiempo de oración, pidiéndole protección al Padre. Puedes entrar en un tiempo de guerra espiritual, donde con la guía del Espíritu puedes reprender toda potestad o cualquier demonio que en el momento el Espíritu te guíe a reprender en la oración. ¿Es necesario hacer guerra espiritual en toda oración? No es necesario. Si el Espíritu nos guía a hacerlo, vamos a tener esa guerra espiritual. Si no, no es necesario hacerlo, pero sí es necesario pedir protección. Él dice, no nos metas en tentación, líbranos del mal. Líbranos del mal. Y terminamos adorando al Señor. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Toda oración se inicia adorando al Señor y se finaliza adorando al Señor, porque Él es quien merece toda la alabanza. Unos consejos ya para finalizar. Número uno, busca un lugar tranquilo. Busca un lugar tranquilo, no te dejes llevar por los afanes del día a día. Busca un lugar tranquilo. Número dos, nunca olvides que debes comenzar adorando al Señor. Y esto lo puedes hacer con una alabanza, esto lo puedes hacer cantando o con tu oración, como lo hemos explicado en este episodio. Número tres, nunca olvides confesar tus fallos, tus errores. Nunca olvides confesarlos, hacerlo con sinceridad.
De pronto en el momento no recuerdas si has fallado en algo, pídele al Espíritu Santo que te lo recuerde y Él te va a hacer memoria de aquellos errores que tuviste y ahí aprovecha y confiésalo. Te motivamos a que empieces hoy mismo, no esperes el momento perfecto. La oración no cambia a Dios, la oración te transforma a ti. Bien, seguimos con este tema de disciplinas espirituales en nuestro próximo episodio. Deseamos que sigas con nosotros conectados. Si no te has suscrito, puedes suscribirte y compartir este contenido con alguien más para que también sea bendecido.